Hola a todos, ¿listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en un video que afirma una conspiración demócrata para reemplazar a Biden con Kamala Harris. un golpe de estado demócrata. Eso dice el video. Pero tranquilos, no vamos a verificar si es verdad o no. Interesante. Lo que nos interesa es analizar las afirmaciones, la retórica y lo que todo esto nos dice sobre el clima político actual. Ya veo. Un análisis del discurso más que una verificación de hechos. Exacto, empecemos con la primera afirmación. Cale. El comentarista dice que hay presiones para que Biden renuncie en los próximos 30 días. ¿Y eso para qué? Para que Kamala asuma la presidencia, claro. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Dice que esto le daría a Harris 30 días en la presidencia antes de que Trump potencialmente regrese al poder. Interesante. ¿Y menciona alguna base para esa afirmación de los 30 días? Menciona que un ex asesor de Harris lo dijo en CNN, Ajá. pero no da más detalles. Habría que investigar eso, porque la enmienda 25, que establece la sucesión presidencial, no dice nada de un periodo de 30 días. Si un presidente renuncia al vicepresidente, asume el cargo inmediatamente. O sea que esta afirmación no tiene mucho sentido. Pero esperen, hay más. Más. El video también dice que Biden ya fue forzado a retirarse de la carrera presidencial en 2020. ¿En serio? ¿Y por qué? Según el video, los progresistas creían que Kamala tenía más chances contra Trump. Curioso. ¿Por qué? Porque acordemos que a Harris no le fue muy bien en las primarias del 2020. ¿De verdad los progresistas tienen tanto poder? Esa es la pregunta. El comentarista dice que Harris perdió históricamente contra Trump. Bueno, históricamente es una palabra fuerte. Si bien es cierto que no ganó, hay que analizar el contexto de esas elecciones. Totalmente. Y prepárate porque la siguiente afirmación es aún más impactante. A ver, sorpréndeme. El video dice que los demócratas quieren obligar a la jueza Sotomayor a retirarse para que Kamala ocupe su lugar en la Corte Suprema. Kamala Harris en la Corte Suprema, sin experiencia judicial previa. Eso mismo pensé yo. Y el video no explica cómo se supone que eso sucedería. Claro, porque legalmente los jueces de la Corte Suprema son nombrados de por vida. No hay manera de obligarlos a renunciar. Y por lo general se buscan candidatos con mucha experiencia legal, algo que Kamala Harris no tiene. Exacto. Y la razón que da el video es aún más extraña. ¿Cuál es? Dice que los demócratas temen que Sotomayor fallezca y que si Trump gana, él nombraría a un juez conservador. Un escenario un tanto macabro, pero revela mucho sobre los miedos del comentarista. Totalmente. Refleja una profunda desconfianza hacia el partido opositor. Y hablando de desconfianza, la figura de Kamala Harris es central en este video. ¿Verdad? ¿Y qué dice de ella? Por un lado, la acusa de ser tonta y sin carisma. Pero por otro lado, parece admirar su ascenso político. Interesante contradicción. Se enfoca mucho en que Harris no ha ganado elecciones por sí misma. Es cierto que no ganó las primarias, pero su elección como vicepresidenta fue estratégica y exitosa. Claro. Pero el comentarista insiste en que eso la hace ilegítima. Como si ganar elecciones fuera el único factor que importa. Es una visión muy limitada de la política. ¿Tú qué piensas? ¿Qué otros factores podrían ser importantes para determinar la legitimidad de un líder? Bueno, su capacidad para gobernar, su experiencia, su integridad, su compromiso con el bien común. Exacto, hay muchos factores a considerar. Y simplificarlo a solo ganar elecciones es un error. Totalmente de acuerdo. Y hablando de simplificar, el video también menciona el gasto de campaña de Harris. Ah, sí. $1.500 millones. ¡Wow! Eso es mucho dinero. El comentarista no da detalles, pero insinúa que hubo manejos turbios y que se debería investigar. Claro, las finanzas de campaña en Estados Unidos son un tema complejo. Es legítimo pedir transparencia, pero también es importante evitar acusaciones sin fundamento. Totalmente. Les hacen pruebas, las insinuaciones de corrupción pueden ser muy dañinas. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿Cómo podemos navegar la información política en un mundo con tantas afirmaciones extraordinarias y teorías de la conspiración? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo discernimos entre la crítica legítima y la desinformación? Es un desafío. Pero creo que este deep dive nos está ayudando a desarrollar esas herramientas. Totalmente de acuerdo. Y en la próxima parte vamos a profundizar aún más en este video y sus implicaciones. No se la pierdan. Decíamos que este video cuestiona la legitimidad de Kamala Harris como vicepresidenta. Sí, por su falta de éxito electoral. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se define la legitimidad en política? ¿Solo por ganar elecciones? ¿O hay otros factores? Es una pregunta compleja. Claro. Por un lado, el apoyo popular es esencial en democracia. Sí, por supuesto. Los líderes necesitan el respaldo de la gente. Totalmente. Pero por otro lado, el sistema también busca la representación de diferentes grupos. Incluso si no tienen la mayoría de votos. Exacto. Y en el caso de Kamala Harris hay que considerar su rol histórico. Como la primera mujer negra vicepresidenta. Exactamente.
Eso representa un avance en inclusión y diversidad. Sí, un hito importante, más allá de los resultados electorales. Totalmente de acuerdo. La diversidad enriquece el debate público. Y aporta nuevas perspectivas. Claro. Y hablando de perspectivas, es interesante cómo este video usa a Kamala Harris para construir una narrativa de amenaza. De conspiración. Sí, es una estrategia común en la retórica política. Crear un enemigo común Un chivo expiatorio. para proyectar miedos y frustraciones. Exactamente. En este caso, Harris representa todo lo que el comentarista teme. El progresismo, el feminismo. La corrección política. Sí, todo eso. Es una forma de simplificar la realidad, Y polarizar el debate, reducir la complejidad a una lucha entre buenos y malos. donde los malos son los que desafían el status quo. Exacto. Esa simplificación puede ser efectiva para movilizar a la base Pero también contribuye a la desinformación. y a la erosión del discurso público. Sin duda. Cuando la crítica se basa en estereotipos, se pierde la oportunidad de un debate genuino. Claro. Y eso es algo que debemos evitar. Totalmente. Y no olvidemos que este video circula en un contexto de mucha polarización. Y desinformación. Sí, en la era de las redes sociales, la información se propaga a gran velocidad. Y es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Exacto. Eso facilita la manipulación Difundir narrativas falsas o distorsionadas. que apelan a las emociones y prejuicios Es más importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico. y capacidad de discernimiento. No podemos aceptar todo lo que vemos sin cuestionarlo. Totalmente de acuerdo. Debemos ser consumidores responsables de información, Contrastar las fuentes. analizar las evidencias. Buscar diferentes perspectivas. Exacto. Y creo que ese es uno de los objetivos de esta inmersión. No solo analizar este video, sino usarlo como ejemplo. Para reflexionar sobre cómo nos informamos ¿Cómo procesamos la información? y cómo construimos nuestras opiniones. Exacto. Desarrollar herramientas para navegar el mundo de la información política. Y tomar decisiones informadas. Y hablando de información, este video también habla de transparencia en las finanzas de campaña. Sí, el comentarista exige investigar el gasto de Kamala Harris, Insinúa manejos turbios y falta de accountability. aunque no presenta pruebas. La cuestión de la transparencia en las finanzas de campaña es relevante. Por supuesto. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se financia la política. ¿Y a dónde va el dinero de las campañas? Exacto. La transparencia es fundamental para evitar la corrupción, Pero las acusaciones deben basarse en pruebas. no en especulaciones. Totalmente de acuerdo. En este caso, no hay suficiente información para saber si las sospechas del comentarista son fundadas. Correcto. Debemos ser cautelosos con las afirmaciones sin fundamento. Y buscar fuentes confiables. Exacto. La transparencia debe ser un principio fundamental de la política, Algo que se promueva y se exija constantemente. para garantizar la integridad del sistema y la confianza ciudadana. Totalmente. Y hablando de Kamala Harris, me parece interesante analizar cómo se percibe el carisma en la política. Si es realmente importante para el éxito. Sí, se asocia el carisma con el liderazgo, pero ¿es realmente así? ¿O es un concepto subjetivo? Que se usa para favorecer a ciertos candidatos. Es una buena pregunta. Hay líderes efectivos sin ser carismáticos. Y al revés, hay personajes carismáticos que manipulan y engañan. El carisma puede ser un arma de doble filo Puede inspirar, pero también ocultar la falta de sustancia. o justificar acciones cuestionables. Debemos ser críticos con el uso del carisma en la política. No dejarnos llevar por las apariencias. Analizar las propuestas y las acciones de los candidatos. Totalmente de acuerdo. El carisma no debería ser lo más importante. Volviendo al video, el comentarista también critica la influencia de los progresistas en el Partido Demócrata Dice que tienen demasiado poder, y que imponen una agenda radical. que no representa a la mayoría de los demócratas. ¿Es eso cierto? Bueno, el Partido Demócrata es diverso. Con muchas ideas y posiciones. Los progresistas han ganado terreno. Pero también hay demócratas moderados y conservadores. El balance de poder cambia constantemente. No se puede decir que los progresistas dominen el partido. Además, la influencia no se mide solo por el número de miembros También por la capacidad de movilización. y de articular un mensaje efectivo. Exacto. Y en ese sentido, los progresistas han sido hábiles. Han conectado con un sector importante del electorado. Jóvenes y minorías. Han capitalizado el descontento y la necesidad de cambio. Pero también hay resistencia a sus ideas. Dentro del partido y en la sociedad. El debate entre progresistas y moderados es una constante. Que seguramente continuará. Este debate se refleja en el video. El comentarista está en contra de la agenda progresista. Y usa a Kamala Harris como símbolo de lo que rechaza. Exacto. Para él, ella representa la izquierda radical. Y usa un lenguaje cargado de emociones. Para generar miedo y rechazo. Es una estrategia efectiva, pero peligrosa.
puede contribuir a la polarización. Y a la desinformación, Recordemos que nuestro objetivo no es tomar partido sino analizar el discurso del video. y sus implicaciones, No se trata de defender o atacar a Kamala Harris. sino de entender cómo se construyen las narrativas políticas. ¿Y cómo se usan para influir en la opinión pública? Este video es un ejemplo de cómo se usa el miedo y la manipulación para construir una narrativa. Que puede tener un impacto real en la sociedad. Por eso es importante analizar estos contenidos de manera crítica No dejarnos llevar por las emociones. y discernir entre la información veraz y la desinformación. Entre la crítica legítima y la manipulación. Exacto. Y hablando de manipulación, el comentarista también habla del gasto de campaña de Harris, Sí, si no hay manejos turbios. pero no presenta pruebas. Son especulaciones para generar dudas, Sobre la integridad de Harris. basadas en la idea de que los políticos son corruptos, Una idea muy extendida. que puede dañar la democracia. Si la gente pierde la confianza en sus líderes, Se desincentiva la participación política. debemos combatir la corrupción, pero también evitar acusaciones infundadas. Sin pruebas sólidas. En el caso de Harris, hay que tener en cuenta que las finanzas de campaña son complejas. Y hay mecanismos de control. Los candidatos deben reportar sus ingresos y gastos. Y esos reportes son públicos. El sistema no es perfecto. Pero hay maneras de detectar irregularidades Las acusaciones del comentarista deben tomarse con cautela. hasta que haya pruebas. Hagamos una pausa y recapitulemos. Hemos explorado las afirmaciones del video, su contexto e implicaciones. Hemos hablado de la crítica, la transparencia, la información confiable, En esta segunda parte hemos profundizado en la complejidad del tema analizando a Kamala Harris, la representación, la desinformación. y la transparencia en las finanzas de campaña En la siguiente parte exploraremos las reacciones al video. y las posibles consecuencias de estas narrativas Reflexionaremos sobre las lecciones que podemos aprender. para ser consumidores más críticos de información política. Me parece un plan genial Será aún más interesante. y nos ayudará a comprender mejor el panorama político actual. Sin duda. Queridos oyentes, los esperamos en la última parte. Hasta entonces, sigan pensando críticamente. Hemos analizado las afirmaciones, el Sí. contexto, las ansiedades. Pero ¿qué impacto ha tenido este video en la gente? ¿Cómo ha sido recibido? Las reacciones, como era de esperar, están divididas. Claro. Entre los seguidores del comentarista, ¿ha sido un éxito? ¿En serio? ¿Lo ven como una validación de sus ideas sobre Kamala y los demócratas? Un filtro de confirmación, ¿no? Exacto. Reafirma lo que ya creían, Y les da un sentido de comunidad. con otros que piensan igual. Una burbuja donde las mismas ideas rebotan. Sin espacio para la crítica. Ni perspectivas diferentes. Rebecca. Y del otro lado, entre los que no son seguidores, ¿cómo ha caído? Ahí la reacción ha sido de burla. Burla, indignación. Ya veo. Lo ven como un ejemplo más de desinformación y manipulación. En redes sociales, ¿Sí? lo acusan de difundir teorías de la conspiración, Sin fundamento. de apelar a los prejuicios, Y de dañar la imagen de Kamala. con fines políticos. Exacto. Un choque frontal de percepciones, ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de narrativas? más allá de si son ciertas o no. ¿Qué impacto tiene en el discurso público? Una de las consecuencias más preocupantes es la erosión de la confianza. En las instituciones. Sí, cuando se propaga la idea de que el sistema está amañado, O que los líderes son títeres. se socava la legitimidad de la democracia. Eso puede llevar a la apatía política. Claro. ¿Para qué votar si todo está controlado? Exacto. Se debilita la participación ciudadana. La base de una democracia sana. Y por otro lado, estas narrativas también fomentan la polarización. Cuando todo se basa en el miedo y la desconfianza. Y en demonizar al otro, se No- crea un clima de hostilidad. Y división. Sí, como una línea en la arena. Nosotros contra ellos. Eso dificulta el diálogo, La búsqueda de soluciones. la convivencia pacífica. Y no podemos olvidar el impacto en Kamala Harris. Ser blanco de estos ataques tiene un costo. Emocional y profesional. Más allá de su cargo, es una persona, Estas narrativas pueden afectar su reputación, su seguridad. su capacidad de hacer su trabajo. Exacto. Es importante recordarlo. Y es interesante cómo este video ha sido usado por algunos medios ¿Para qué? para generar polémica y atención. Clickbait. Amplifican estas narrativas sensacionalistas. Aunque no tengan fundamento, Un arma de doble filo, los medios deben informar. pero sin contribuir a la desinformación. Un periodismo responsable. Verificar la información. No amplificar narrativas dañinas. Exacto. Y nosotros, como consumidores de información, También tenemos un papel, ser críticos, contrastar fuentes.
No dejarnos llevar por las emociones. Ser ciudadanos informados, Responsables. capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso. Este deep dive nos ha dado la oportunidad de explorar todo esto Hemos analizado el video, su contexto, las y reacciones. sus posibles consecuencias. Hemos desmenuzado las afirmaciones, la retórica. Y lo que todo esto nos dice sobre el clima político actual, El objetivo no es tener todas las respuestas. sino fomentar la reflexión. El pensamiento crítico. La búsqueda de información confiable. Con eso, queridos oyentes, damos por concluida esta inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante Provocadora. y que les inspire a seguir explorando el mundo de la información y la política. Hasta la próxima.